Y ahora, un mensaje que transformará tu vida. Con usted, el reverendo Omar Duarte Pérez. El abogado que no pierde un caso. De ese abogado de abogados que se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hoy quiero hablar en esta palabra porque cuando hablamos de un abogado, estamos hablando de una persona que te representa, que te defiende, que intercede por ti, que te asesora, que está para ayudarte. Todos los seres humanos y casi en todos los estados y países del mundo, cuando cometen un delito, ¿a qué tienen derecho? A un abogado. Una persona, por muy mala que sea, haya cometido crimen, secuestro, violación, droga, narcotráfico, cualquier cosa, en cualquier parte del mundo, y lo agarra la autoridad, lo primero que dice: quiero mi abogado. Eso. Y si no tiene un abogado, el Estado le proporciona un abogado de oficio, porque nadie es culpable hasta que no se prueba. Entonces el abogado va a representar a aquella persona, lo va a defender, va a interceder ante el juez, va a asesorarlo, y ahí es donde la necesidad de que todo el mundo tiene derecho a un abogado. Así espiritualmente es lo mismo en el mundo espiritual. Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando tenemos errores, cuando desobedecemos, infringimos la ley divina, también tenemos derecho a un abogado. Pero un abogado que nunca pierde un caso, a un abogado que nunca está ocupado, a un abogado que cuando lo llama te atiende, a un abogado que no cobra nada, ya pagó con su sangre en la cruz del Calvario, ya pagó con su sangre, no con oro, no con plata, no con dólares, no con euros, no con piedra preciosa, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y es cuando el apóstol Juan escribe a la iglesia y le dice: hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Es decir, para que no tenga necesidad de buscar un abogado. Pero si alguno hubiere pecado, alguno hubiere violado la ley de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ya una persona, cuando sabe que tiene un abogado, hasta se siente más caché. Hay gente que dice, cuando lo llegan a demandar, a buscar, a acusar, dice con orgullo, con fachentea: entiéndase con mi abogado. Porque él sabe, se siente que con su abogado es alguien que conoce de leyes, de artículos, de estatutos, de constitución. Entonces la persona, hasta que se siente, dice: entiéndase con mi abogado, dice. Porque sabe que su abogado lo va a defender, lo va a representar. Eso mismo sucede en el mundo espiritual. Cuando hemos fallado ante Dios, cuando hemos cometido errores, cuando hemos violado la ley de Dios, automáticamente Dios al hombre le da un abogado de abogados que nunca ha perdido un caso, ni lo va a perder desde que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es el abogado de los abogados, es el príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el que vive para siempre vive, el que está sentado en el trono de gloria, el que pelea por nosotros, el que siempre está atento a la oración y al clamor de su pueblo. Por eso el apóstol Juan le dice a la iglesia: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y yo no sé, pero cuando humanamente alguien tiene un abogado, siente que alguien está peleando por él. Imagínate cuando tú sabes
que aunque el diablo te acuse, porque él es el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis 20:10, el que nos acusa de día y de noche. Yo quiero que usted sepa que ante Dios el diablo te está acusando todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta. El diablo te está acusando, te está acusando, te está acusando. Pero cuando tú tienes al abogado de los abogados, también tienes uno que te defiende, también tienes uno que te representa, también tienes uno que pelea por ti. Por eso dice la palabra: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de los señores. Y hoy lo primero que tenemos que buscar los seres humanos es un abogado que nos represente. Un abogado que hable e interceda por nosotros ante el Padre. Un abogado que te defienda. Un abogado que te asesore. Que cuando tenga que legalizar lo que está desordenado, te lo va a legalizar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Un abogado que te va a asesorar. Que tú crees que estás perdido, que tú crees que no tienes derecho a nada, que tú crees que no vales nada, porque eso es lo que el diablo te está acusando, de que no vales nada, de que eres una escoria, de que eres una basura, de que ya no te salva. Pero ahí es donde entra el abogado de los abogados, el Cristo que no pierde un caso, y él dice: Padre, yo di mi sangre en la cruz del Calvario, yo pagué caro, yo derroté al diablo en el Calvario cuando dije: consumado es, consumado es, consumado es, consumado es. Es la palabra de triunfo del Rey de Reyes y del Señor de los señores. Porque el acusador de nuestras vidas va a estar ahí todos los días. Todos los días te va a estar acusando, te va a estar señalando. No, mira que hace tantos años que tú ya no tomas, dejaste la droga hace años, y él siempre te está acusando. Ni que te comas la Biblia te vas a salvar, dice. Dice, pasarán más de 1000 años y mucho más, porque él está tratando de desmoralizarte. Escucha lo que dice en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, ¿quién es el que engaña al hombre y al mundo? Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Te estás fijando? En Apocalipsis 20:10, ese que te está acusando todos los días, ese que te está acusando, que hace tiempo que ya tú dejaste lo que hacía, pero que él quiere desmoralizarte, él quiere que vuelvas atrás. Él va a ser derrotado por el abogado que dio su sangre en la cruz del Calvario, por el abogado que te defiende. Pero si tú no tienes un abogado, si tú no tienes un abogado, ¿qué pasa? Si tú no tienes un abogado, te condenan, te llevan a juicio y no hay quien te defienda. Estás huérfano porque no sabes de leyes, no sabes de derecho, no sabes muchas cosas. Entonces te acusan, te condenan y te mueres en una cárcel. Pero cuando tienes al abogado de los abogados, al Rey de Reyes y Señor de los señores, dice que Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire qué poderoso es el Cristo de la gloria, que es abogado de todos los seres humanos. No es un abogado que solo te intercede en Nicaragua, no es un abogado que solo te defiende en Centroamérica, no es un abogado que te defiende solo en Canadá, Estados Unidos. Es un abogado que te defiende en todas partes de la tierra. Es un abogado que pelea por ti en cualquier lugar del mundo. Es un abogado que es mediador de mediadores. Es un abogado que va a poner su defensa delante del Padre, que va a poner su defensa delante de esta tierra, que te va a fortalecer, que te va a asesorar, que te va a mostrar que tú tienes derecho. Hay muchos cristianos viviendo hoy como mendigos. Hay muchos cristianos hoy viviendo derrotados porque no se dan cuenta que por derecho legal la sangre de Cristo los hizo nueva criatura, que ahora son ciudadanos de las mansiones de gloria, que antes estaban alejados de la ciudadanía celestial, pero que ahora Cristo nos hizo un solo pueblo. Y hay muchos cristianos
que están viviendo como mendigos y son hijos de un rey. Hay muchos cristianos hoy que están sufriendo enfermedades porque no se dan cuenta que tienen a uno que pagó con su sangre y por su llaga nuestra dolencia. Mira lo que dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. En aquel tiempo, antes que Cristo diera su sangre y fuera el abogado, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, escucha Nicaragua, escucha, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que tiene poder, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia y de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Alguien alaba la gloria de Jehová. Antes que estabas alejado, pero ahora la sangre de Cristo nos ha dado la victoria, el nuevo pacto. Pero si usted no sabe eso, usted está viviendo como mendigo, siendo hijo de un rey. Usted está viviendo enfermo y derrotado, teniendo un Cristo que por su sangre y por su llaga fuisteis sanado. La Biblia dice: si obedeciere y guardare los estatutos y los mandamientos que yo te escribo hoy, y oyeres mi palabra, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, Nicaragua. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, iglesia del Señor, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y a su nombre, y a su nombre. Pero si usted no sabe, usted está con miedo, usted está con terror, usted está con temblor, usted está escondido, porque usted no sabe, no tiene un abogado, no lo han asesorado, no le han dicho que es el abogado que no ha perdido un caso. Escuche lo que dice Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, subraya Éxodo 15:26, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Usted no está huérfano, usted no está abandonado, usted no está desamparado. Usted tiene un abogado de abogados que lo asesora, que intercede por usted y por mí ante el Padre. Un abogado que te defiende, un abogado que te representa, un abogado que no pierde un caso, un abogado que te lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Israel estaba en Egipto, cayendo la plaga de la muerte de los primogénitos, y ni uno solo en Gosén de los israelitas cayó muerto, porque los dinteles estaban cubiertos con la sangre del Cordero. Alguien alaba la gloria de Jehová. Y el abogado que es Cristo te dice: si tu corazón está lavado con la sangre de Cristo, tú estás tranquilo, tú estás seguro, tú estás reposado, tú estás relax, porque sabes que alguien está peleando por ti, alguien te está representando. Ya tú no tienes que estar con esas carreras, con ese nerviosismo, con ese estrés,
Porque tú sabes que alguien está defendiéndote ante el Padre del acusador, que es el diablo que los engañaba, que fue lanzado con la bestia de falso profeta al lago de fuego, que es la muerte, según Apocalipsis 20:10. Por eso hoy es importante que usted tenga ese abogado que se llama Cristo Jesús. Es importante hoy que usted tenga ese abogado que lo asesore, que le diga por dónde se va a ir, por dónde va a caminar, por dónde va a entrar, por dónde va a salir, que te diga todos tus derechos. El pueblo de Dios tiene derecho, que Cristo los pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Mefibosé estaba en tierra de Lodebar. Mefibosé estaba en tierra de aflicción, viviendo en la miseria como un perro muerto, hasta que el rey lo mandó a llamar, a sentarlo en la mesa y le dijo: yo te mando a traer para que te sientes en la mesa a comer con el rey todos los días. ¿Cuántos alaban? Mefibosé estaba en tierra de Lodebar, que quiere decir tierra de aflicción, tierra de dolor, siendo de descendencia real, porque era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, que había sido rey de Israel. Y David dijo: ¿hay alguien de la casa de Saúl para que yo haga misericordia? Y dijo Siba: hay uno en Lodebar que se llama Mefibosé. Escucha esto: cuando tú tienes un abogado, ese abogado va a pelear por ti. Yo no sé qué problema está pasando usted, que me está siguiendo por la televisión, por la radio. Yo no sé cuál es su problema, pero si usted no tiene un abogado, nadie va a pelear por usted. Usted va a morir huérfano. Pero si usted tiene un abogado, cuando pregunten: ¿hay alguien que yo quiera tener de él misericordia? Ahí va a salir el abogado y va a decir: sí, hay uno en Lodebar, está en tierra de aflicción, le están cayendo las plagas de Egipto, pero allá está. Y entonces el rey dijo: tráiganlo. Y cuando lo mandaron a traer a Mefibosé, Mefibosé tenía la autoestima tan baja, Mefibosé estaba tan desmoralizado. Es que si usted vive en una tierra de aflicción, si usted vive en un lugar así, usted se va a desmoralizar. Por eso alguien dijo: dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted se junta con gente negativa, usted va a ser negativo. Si usted se junta con esa gente de Lodebar, ahí estaba el hombre. Pero cuando llegó ante el rey, y el rey le dijo: tú eres nieto de Saúl. ¿Cómo? Claro, tú eres de sangre real. Mira, y le dice Mefibosé: ¿quién soy yo, tu siervo, si soy peor que un perro muerto? Imagínate qué clase de autoestima la que tenía. Y dice el rey: todo lo que era de Saúl y de Jonatán, devuélvanselo a él. Y como él no puede trabajar porque había quedado lisiado cuando niños iban huyendo para salvarlo, y que la nodriza lo botó y niño le pasó encima y le quebraron las dos extremidades inferiores, quedó lisiado, él no podía trabajar. Dice el rey: todas las tierras que eran de sus padres, devuélvanselas. Escucha qué lindo cuando tienes un abogado que pelea por ti. Y le dice: y tú Siba, sí vale, ¿cuántos hijos tenés? 16. Todos tus 16 hijos van a trabajar para él, y todo el fruto de la tierra se lo van a dar a él. Y yo quiero, dice el rey, que él coma conmigo en esta mesa todos los días de su vida. Alabado sea la gloria de Jehová. Alabado sea Dios. Te van a mandar a llamar cuando tienes un abogado. Va a defenderte, va a interceder, va a ser mediador, te va a asesorar, te va a legalizar, para que te sienten a comer en la mesa del rey. Qué lindo. Y ahora mandaron a traer a Mefibosé, y todos los días se sentaba en la mesa del rey, porque tenía el abogado de los abogados. Por eso es que David es, en el hilo genealógico de Cristo, es parte, hijo de Isaí. Isaí viene de Obed, Obed viene de Ruth. Ahí viene. Por eso le decían a él: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Alguien alaba la gloria de Jehová. Bartimeo estaba ciego en el camino,
Estaba ciego Bartimeo, nadie hacía nada por él. Pero cuando yo pasara a Jesús, porque a la persona que no es vidente se le afinan más los otros sentidos. Él oía, allá viene Jesús, oía. Entonces él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate, te molestando haciendo bulla. Pero él gritaba más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él tenía derecho al abogado de los abogados. Él tenía derecho al abogado. Él tenía derecho a alguien que intercediera. Él tenía derecho a un mediador. Él tenía derecho a alguien que lo defendiera. Bartimeo le decían: cállate, pero él decía más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y te dije al principio que ese abogado nunca está ocupado, siempre te atiende. Nunca está ocupado para ti, él siempre te va a atender. Entonces el Señor se paró. ¿Cómo dice? Lo están callando, le están gritando. Los discípulos creen que iba a decir: sáquenlo de aquí. No, lo mandó a traer. Tráiganlos. Y cuando lo mandaron a traer, le preguntó el abogado de los abogados, el que nunca pierde un caso: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que reciba yo la vista. Y al instante sus ojos fueron abiertos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Lo mandó a traer. Cuando tú clamas al Cristo de la gloria, al abogado de los abogados, Él te va a escuchar. Él te va a mandar a traer. Él te va a oír. Él te va a preguntar: ¿qué quieres que te haga? Y Él va a decir: que recibas tu milagro. Alabado sea la gloria de Jehová. Y dice la palabra que aquel hombre, después que recibió la vista, ya no estaba junto al camino, sino que seguía a Jesús en el camino. Porque ahora Jesús era su abogado. Cuando estaba ahí ciego, estaba junto al camino esperando que la gente le diera limosna. Pero cuando encontró al abogado: voy de viaje, voy con mi abogado, siguió a Jesús en el camino. Y ese es el abogado que hoy yo te presento. Ese es el abogado que Cristo Jesús nos defiende. Ese es el abogado que está listo para interceder. Yo no sé cuántas personas están en los hospitales, están en una cama, están desahuciados. No sé cuántas personas están desanimadas, turbadas, desmoralizadas. No sé cuántas personas hay deprimidas, queriendo incluso quitarse la vida. Hoy clame al abogado de los abogados. Hoy clame al que nunca pierde un caso. Hoy diga: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clame al abogado de los abogados. Dice Primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él está esperando que tú tomes la decisión y lo escojas a Él como el abogado de tu vida, como el abogado de tu alma, para que tú tengas quien te defienda, quien interceda por ti, quien pelee por ti, quien te dé la mano y quien te asesore por la ruta que tenemos que ir y tenemos que caminar para gloria del Dios Padre bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo que más necesita el mundo es un abogado que te ayude. Eso es lo que más necesita el mundo. Pero es que, ¿sabe qué? A veces hay gente que no tiene para pagar un abogado. A veces hay gente que no tiene cómo contratar a un abogado. Porque el abogado hay que pagarle. La diferencia con el abogado que se llama Cristo es que ya todo está pagado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El abogado de Michael Jackson. ¿Cuántos han oído hablar de Michael Jackson? Michael Jackson fue un famoso que le decían el rey del pop. Él tenía un abogado que lo defendió en unos casos que tuvo al final de su carrera. No sé cómo se llama, pero ese abogado,
solo para que le dijera a usted que sí le va a llevar el caso, no para que ya llevar el caso, solo para que le dijera, sí acepto llevarle el caso, cobraba $1.000.000. Imagínense clase de costo de abogado. 1.000.000, solo para decirle, sí acepto llevarle el caso. Ya los honorarios eran otra cosa, porque era un abogado prestigioso. Yo no sé al final dónde terminó ese abogado. No volví a saber, no volví a leer noticias de él. Pero yo te vengo presentando un abogado que no te cobra nada. Un abogado que dio su sangre en la cruz del Calvario. Un abogado que es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Es decir, que aquí nadie va a tener excusa para decir, es que yo no tengo para pagar un abogado. Es que este abogado ya está pagado. Este abogado se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Este abogado está listo para interceder por nosotros ante el Padre de la gloria. Es decir, que el que no lo quiera es porque no quiere. Pero el abogado está listo para aquellos que le claman y le invocan de corazón sincero. Yo vengo a decirte en este día que no pierda la oportunidad. Que usted diga, yo quiero ese abogado. Ese abogado que me represente. Ese abogado que me defienda. Ese abogado que me asesore. Ese abogado que interceda por mí ante el Padre. Ese abogado que nunca ha perdido un caso. Y usted va a comenzar a vivir una vida de poder, de victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Usted creía que no tenía nada. Usted creía que ya estaba arruinado. Usted creía que no valía nada. Usted creía que su vida ya no servía para nada. Deje que el abogado, los abogados lo asesore, le enseñe el camino, le dé la ruta a la victoria. Y usted se va a dar cuenta que legalmente, por derecho legal, la sangre de Cristo le ha dado promesas, promesas, promesas que son suyas, que son mías, que son de todo aquel que cree. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay gente que cree que todavía tiene culpabilidad y hace tiempo que ya su delito caducó. Hay delitos que caducan. Hay delitos que tienen término y usted no sabe y usted cree que todavía tiene un delito pendiente, pero ya por la ley, cuando el abogado le explica, le dice, ya no, ya terminó, ya ese delito ya no tiene validez. Entonces, así pasa en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos hace nueva criatura. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el nombre poderoso de Jesús.